Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Buenos días, mi nombre es Natalia Rueda y me complace darle la bienvenida al Research Day de Ingeniería, evento diseñado para compartir con todos ustedes nuestros posgrados investigativos con inscripciones abiertas y las investigaciones que allí se realizan. El día de hoy, en nuestro segundo día de evento, tendremos la participación de estudiantes que cursan los posgrados en Ingeniería Mecánica. Si desean asistir durante esta semana a las charlas de otras maestrías o doctorados de ingeniería, no duden en visitar la página exclusiva de este evento que dejaremos aquí en el chat. O si desean recibir mayor información de nuestras maestrías y doctorados, pueden escribirnos a nuestro correo o seguirnos en redes sociales. Actualmente nos encontramos en Instagram como Posgrados Ingeniería UN y en LinkedIn como Posgrados Ingeniería de la Universidad del Norte. Toda esta información será compartida a través del chat de este canal. A continuación, quiero darle la bienvenida en la mañana de hoy al estudiante de doctorado en Ingeniería Mecánica Luis López, quien se encuentra en último semestre de doctorado y que va a compartir con todos ustedes la experiencia en temas de investigación que ha venido desarrollando en sus estudios de posgrado. Adelante, Luis, y bienvenido en la mañana de hoy a nuestro evento. Buen día, Natalia, muchas gracias. Bueno, de una vez voy a presentarles, esto es básicamente la presentación del anteproyecto de mi tal, y pues resume mucho, incluyendo también lo que se ha hecho hasta ahora. Bueno, estas son contribuciones a las metodologías para fabricación aditiva de FAM mediante el proceso de fabricación por filamento fundido FFF. Les habla Luis Lisandro López Taborda, dirige el doctor Heriberto Mauri y con Iván Zaragoza de Penn State University. Este es el contenido de la presentación y bueno, aquí lo que observamos es el proceso específico que parte de un modelo virtual. Posteriormente ese modelo virtual se convierte en instrucciones de máquina, las cuales se le imparte a un inductor que está caliente, normalmente alimenta filamento de material polimérico, lo funde y lo da depositando capa por capa sobre una plataforma. Materialización del modelo virtual. En general, la manufactura aditiva tiene entre sus ventajas que no requiere herramientas, logra fabricar formas externas complejas. Sin tiempo también fabrica formas internas a nivel macro, meso y micro. El proceso es más directo y requiere pocos pasos, es mínima la intervención de personal técnico y se puede fabricar materiales plásticos, tejidos, células, entre otros. Entre las desventajas, no todos los procesos manejan todos los materiales. La resistencia mecánica, tolerancias dimensionales y demás propiedades no son superiores a otros procesos de fabricación. La velocidad es lenta y los costos de producción son competitivos a bajas tasas. En cuanto al crecimiento económico de la tecnología, en 2014 estamos a 4 billones de dólares y para 2020 se proyectó que iba a ser de 18 billones. En cuanto solamente al sector de servicios, incluyendo la parte de diseño, un crecimiento de 2 billones alrededor del 2012 y para 2016 estamos hablando de 7 a 8 billones de dólares. En cuanto a la cantidad de equipos vendidos, estamos hablando de 50.000 unidades y para 2016 eso cambió a 300.000 unidades. Entonces, es obvio el crecimiento. El punto de partida de la investigación, en este caso se emplearon 15 referencias bibliográficas entre estados del arte y también artículos de investigación, y en general se sustrajeron 2 criterios de esas investigaciones: las clasificaciones que cada investigador le dio a la DFAM y las brechas del conocimiento. En total, 93 millones fue citada de 1 a 447 veces.
Las revisiones fueron publicadas en artículos tipo Scopus. La gran mayoría, el 73%, pertenecen al cuartil 1, el resto pertenecen al cuartil 4. Y después lo que se hizo fue tomar una muestra de primero 88 y en 2017 y después 280 en 2019, y se emplearon estos criterios para clasificarlos y obtener estadísticas descriptivas. El 40% de estos artículos han sido citados del 1 a 88 veces, el 62.5% pertenece al cuartil 1 de Scopus y el 11% pertenece al cuartil 2. Todo esto demuestra pues el interés creciente en la temática. Ahora, ¿qué se encontró? Estas metodologías en general lo que hace es fomentar la innovación del 87% y radical del 13 al 26%. Entre los temas que pretenden mejorar estas metodologías, los menos estudiados, el 5%, los costos del 7%, tolerancias y acabados del 8 al 10%. Los aspectos que son considerados en estas metodologías, básicamente vemos la funcionalidad del 66 al 76%, le sigue la optimización del 69 al 71% y las restricciones del 53 al 39%. Al considerar, encontramos que 160 artículos de los 280 se enfocan a la función en la optimización y alrededor de 100 se concentra en la manufactura. Los aspectos menos atendidos son la manufactura y ensamble, y la manufactura y ensamble y la función al tiempo. Y en cuanto a la exhaustividad, dígase exhaustividad, la capacidad de las diferentes etapas del diseño, llámese estas: clarificación, concepto, diseño básico, diseño y detalle. La gran mayoría se concentra en diseño y detalle, entre el 51 y el 53%, pero son pocas que abarquen todas esas etapas del diseño. Estamos hablando del 3 al 4% cuando abarcan todas esas, y el 1% clarificación, concepto y diseño básico. En cuanto a el proceso de fabricación específico, FF, en general las FM no son exhaustivas, ni se centran. Hay varios ejemplos. Esta investigación que les estoy mostrando ahora pues se centra en la optimización, pero eso es más bien el diseño en detalle para el proceso de FM. Estas robustas que hemos encontrado, pero es más bien una revisión del estado del arte. No está proponiendo como tal una nueva metodología, pero sí presenta qué es lo que se hace normalmente para diseñar y fabricar. Hay estas investigaciones de corte experimental que básicamente obtienen reglas de diseño a partir de los experimentos, pero pues eso se centraría en el diseño en detalle y el diseño básico. Y hay varios estados del arte de propiedades mecánicas, pero solamente se enfocarían en las propiedades mecánicas del proceso específico. Es el uso de red neuronal para FDM, pero principalmente pues el foco de estudio es más la red neuronal. En cuanto a la relación de FM y FF con otros procesos de fabricación, pues la verdad hay bastantes estudios, pero no hay, bueno, presentemos esos ejemplos. Utilización de ataque químico para mejorar la rugosidad superficial, o de adhesivos para mejorar la resistencia en ensambles, o barrenado para mejorar la rugosidad, o para mejorar la resistencia a impacto, o maquinado para mejorar la rugosidad, o tratamiento térmico para mejorar la resistencia a impacto, o el método de infiltración de resina para mejorar la resistencia a las fugas, o la utilización de resinas epóxicas para mejorar la resistencia a impacto, o la utilización de pegamento y superficies entrelazadas para mejorarla en ensamble. Pero pese a que hay bastantes investigaciones, son caracterizaciones. No proponen como tal una metodología de diseño multiprocesos. Hay estudios incrementales en aspectos del FM como la rugosidad, tolerancias dimensionales, las propiedades mecánicas, pero no hay muchas propuestas de FM que se centren en FM y menos de FFF. Por otra parte, también se han desarrollado bastantes casos de estudio de aplicaciones médicas. Vemos entonces la personalización de un implante de tráquea o ortodoncia empleando FM a nivel de planificación,
o la utilización de FM en el prototipado de herramientas quirúrgicas, o para fabricar un molde y con ese molde fabricar los implantes óseos. Y en este caso vemos aplicaciones o programas creados para personalizar una cuña para enderezamiento de huesos, para crear el implante, pero estos son básicamente softwares que permiten la personalización de los moldes o de la herramienta. Pese a eso, no hay una que se enfoque principalmente al proceso FFF. Y bueno, aunque FDM y FFF son procesos similares, FM son principalmente, refiere a tecnología industrial. Así que las condiciones de proceso entre uno y el otro, pues finalmente acarrean diferencias en los resultados finales. Según lo que es en uno de los artículos, sí hay diferencias entre los dos procesos. Aparte de lo técnico, también vemos que en la parte de los costos, la maquinaria debe costar entre $300 y $5,000, $6,000. Mientras que un equipo de Stratasys, que es FDM, cuesta alrededor de $200,000. O sea, hay diferencial ahí. En cuanto a los materiales, pues pueden utilizar los mismos materiales. FF puede costar los materiales entre $30 y alrededor de $100. Pero hay materiales especiales que no se ponen en las impresoras FFF, sino de Stratasys FDM, que pueden costar casi hasta $1,000 el material, kilo de material. En cuanto al uso de la tecnología, si consideramos la extrusión de material, pues vemos que incluyendo como industrial, esto es de lo más usado, está en el primer lugar. Y se espera que en 5 años, si acaso, decaiga al tercer lugar de uso de esta tecnología. Hablando solamente de tecnología industrial, la tecnología Stratasys FDM se utiliza el 20% y la extrusión de filamento y los materiales de filamento se utilizan en un 15%. Pero en cuanto a cuál es la Stratasys FDM, se encuentra alrededor del 7%. Ahora, los problemas. ¿Y qué proponemos? Hay una falta de exhaustividad, solamente el 3 al 4% de las etapas del diseño. Nosotros proponemos fijar el proceso en FFF. Esto obedece a una lógica de mercado. Estos materiales y estas impresoras son muy económicas. Y aparte, falta de innovación, solo el 3 al 20% de las DFM fomenta la radicalidad. Encontramos que entre innovaciones radicales se encuentran herramientas computacionales para personalización, programas online para evaluar y comercializar productos AM. Lo que nosotros definimos como propuesta es sentar la base para desarrollar prototipos de programa online que permita diseñar productos fabricados por FF y que incluya desarrollar productos médicos y personalizados. También encontramos que falta sostenibilidad en las investigaciones. El entorno es considerado un 2% de las veces, el costo un 7%, las tolerancias de calado del 8 al del 12 al 17. Nosotros apuntamos primero a combinar FF con otros procesos convencionales, mecanizado, pintura, acabado, moldeado con resina, pegamento, entre otros. Tolerancias, acabados, ensamble, costos, resistencia mecánica. Y también apuntamos a evaluar los costos de la solución, no solamente durante la fabricación, sino con el uso y poder entonces beneficios adicionales del uso de la tecnología. Por último, las DFAM no se centran en las limitaciones, eso es el 22 al 26%, las que sí se centran, y no es construir una base de datos, tanto con caracterizaciones experimentales propias y ajenas. Muchas metodologías se centran en mejorar la relación resistencia mecánica versus peso, pero no de fallas. Nosotros sí lo vamos a hacer con el fin de establecer reglas de diseño cuantitativas. Nuestras contribuciones son, la primera es los cambios, ajustes necesarios de diseño para tomar estudios de caso y metodologías específicas y generalizarlos en metodologías de diseño para la personalización y aplicaciones médicas. La segunda contribución consiste en los cambios, ajustes de diseño para tomar estudios y metodologías específicas y generalizarlos en metodologías de diseño mediante FFF y otros procesos de fabricación convencionales combinando, mejorando aspectos como la trazabilidad, los costos y la resistencia mecánica. La tercera contribución consiste en los ajustes necesarios y reglas de diseño para tomar estudios de caso e incorporarle de falla. Y la última de las contribuciones consiste en la estructuración y sistematización necesaria para que la metodología sea usada con eficiencia y efectividad en un prototipo informático.
El objetivo de contribuciones de la metodología de diseño con fabricación aditiva mediante el proceso de fabricación por filamento fundido. El primer objetivo, definimos las brechas de conocimiento y metodológicas que se abordan en la investigación empleadas por medio de algoritmos que se incorporarán en la misma. En el segundo, se desarrollará la estructura que permita cubrir las brechas indicadas con el propósito de proponer el algoritmo, información, método. Tercero, vamos a implementar una metodología, la metodología en un prototipo informático. Y cuarto, diseñar y desarrollar las pruebas para la verificación de la metodología. En cuanto a, pues para el primer objetivo está el estado del arte y el estudio de mercado. Para el segundo, selección de variables y métodos, diseño conceptual del método, diseño básico. En el tercero, vamos a diseñar una interfaz gráfica y vamos a programar los algoritmos. Para el último, el objetivo, vamos a seleccionar productos, seleccionar pruebas, gestionar recursos, elaborar protocolos, diseñar los productos, fabricarlos, realizar resultados, redactar y registrar los resultados. Ahora, desde el punto de vista del tipo de modelo de diseño que vamos a emplear, vamos a combinar modelos descriptivos, tener en cuenta lo que normalmente hacen diseñadores y fabricantes de empresas como 3D Ingeniería BQSAS y grupos de investigación como el de la Universidad del Norte, GIMIT, y el de la Universidad del Atlántico. Y prescriptivo, porque ahí lo que vamos a coger son los artículos científicos donde se supone que los expertos hablan de cómo debería diseñarse y fabricarse estos productos, y estamos hablando de una base con alrededor de 600 a 700 entradas entre artículos, revistas científicas, la mayoría tipo Scopus. Este es el cronograma de actividades esenciales en el diseño básico del método. Estamos terminando algo ahí, y después de eso pues faltaría la parte de programación de los algoritmos, y hay una parte que también falta, que es de los ensayos que se va a realizar. Hay algunos hechos, otros no. Estos son los resultados preliminares. Tenemos entonces la base de datos en Excel, son alrededor de unas 709 filas. De eso salió básicamente un manuscrito del estado que fue sometido y está en revisiones menores. También en la parte experimental y de pruebas hemos hecho unos experimentos recurrimos con resina epóxica las piezas fabricadas por impresión 3D para mejorar la resistencia a impacto. Eso ya fue sometido y ya fue aceptado el 23 de septiembre. También tenemos una parte que es del uso de adhesivos. Ese nada más ha sido sometido y está todavía en revisiones para volver a ser sometido el artículo. Tenemos módulos programados ya. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 programas que son módulos del gran programa que se está proponiendo. Hicimos un DOFA de mercado acerca de esta DFAM. En cuanto al diseño conceptual, pues hicimos una matriz QF de especificaciones de la metodología, tener en cuenta el estado del arte y el estudio de mercado. Después de eso, mediante una matriz de análisis morfológico alternativas, las cuales fueron evaluadas por matriz de promedios ponderados, tanto aspectos de mercado como aspectos científicos, y ya decidimos cuál es nuestra metodología. En cuanto al diseño básico, pues tenemos varias bases de datos para las variables, para el diseño conceptual, para las reglas de diseño, para el diseño en detalle. Tenemos modelos tanto propios como ajenos y la optimización. También tenemos varias bases de datos para el prototipaje y ensayos, la fabricación y producción, y ejemplos de comercialización y servicios online. Estos son pues cortos de los manuscritos que han sido sometidos. Este es de la aplicación de resina para mejorar la resistencia a impacto, y este es el de uso de adhesivos para mejorar la resistencia en ensayos. Estos son un par de aplicaciones de software que se desarrollaron para personalizar una cuña para enderezar huesos durante la operación de osteotomía, y este es personalizar el molde para fabricación de implantes óseos. Básicamente eso sería la presentación, como las referencias que se emplearon para el uso para la elaboración de esta presentación. No sé si alguien tiene preguntas.
Luis, muchísimas gracias por la intervención, muchísimas gracias por compartir con toda la audiencia tu investigación y toda la experiencia que has tenido en tu estudio de doctorado. Bueno, en este momento también quiero aprovechar, Luis, que estamos iniciando esta jornada de la mañana con la investigación tuya de doctorado para decirle a toda la audiencia, a las personas que están conectadas, que se están conectando y que se van a conectar durante esta mañana, durante todo el día, decirles que en este momento ya nuestros programas de posgrado se encuentran con inscripciones abiertas. Todos los programas de posgrado, tanto maestrías investigativas como doctorados, cuentan con inscripciones abiertas para los que quieran formarse a nivel de posgrado en el primer semestre del 2021. Además, aprovecho pues este espacio para invitarles a todos ustedes a participar de la Feria Virtual de Posgrado que se está llevando a cabo también toda esta semana, al igual que nuestro evento de investigación. Y en esta feria, todas las personas que quieran inscribirse, ya sea a maestrías o doctorados, tienen la posibilidad de inscribirse de manera gratuita. Entonces, no pierdan esa oportunidad de poder realizar el proceso de inscripción durante la feria. Nosotros a través del chat vamos a dejar también el link para que ustedes puedan ingresar y puedan aprovechar esta oportunidad que se da desde la Universidad del Norte. Entonces, vamos en este momento también aprovechar el espacio para decirles a todos ustedes que este evento de investigación ha sido creado para que todos puedan conocer las investigaciones que realizamos aquí en la División de Ingeniería, para que a través de la página del evento puedan también revisar todos los grupos de investigación que soportan a nuestros programas de posgrado. Nuestros grupos de investigación están en las más altas categorías avaladas por Colciencias, están en categoría A y categoría A1. Entonces, la verdad para nosotros es un gusto poder presentar con toda la audiencia las investigaciones que nosotros a lo largo pues, de las maestrías investigativas y doctorados presentamos. Recuerden que el día de hoy estaremos presentando exclusivamente los estudiantes que se encuentran actualmente vinculados a la maestría en ingeniería mecánica y al doctorado en ingeniería mecánica. Entonces, en unos minutos estaremos dándole paso al siguiente estudiante, que es un estudiante de maestría. Y bueno, en unos minutos estaremos nuevamente con ustedes para presentar la siguiente sesión. Muchísimas gracias.
Bueno, para dar continuidad a la segunda sesión del día de hoy, quiero presentarles, en este caso, al estudiante Camilo Ramírez Suárez. Él es estudiante actual de la maestría en Ingeniería Mecánica, se encuentra en su último semestre de maestría y actualmente se encuentra trabajando su investigación con el ingeniero Mauricio Carmona, que a su vez es el coordinador académico tanto de la maestría como el doctorado en Ingeniería Mecánica. Antes de darle paso al estudiante Camilo, me permito también recordarles a todos ustedes que las sesiones que hemos venido presentando desde ayer y que vamos a seguir presentando durante toda la semana, las van a poder visualizar a través de este canal. Así que no se pierdan la programación, que dejamos aquí en el chat el link, el enlace para que puedan ingresar y ver no solamente la programación de hoy, sino también de los días que faltan. Ahora sí, me permito darle la bienvenida al estudiante Camilo Ramírez Suárez de la maestría en Ingeniería Mecánica para que nos presente cómo ha sido su experiencia en el tema de investigación y qué se encuentra desarrollando en estos momentos. Camilo, adelante. Muy buenos días, mi nombre es Camilo Ramírez, yo estoy en la parte de investigación en energías de la universidad. Voy a iniciar a compartir un poco sobre la presentación. Como anteriormente se había dicho, mi tutor es el ingeniero Mauricio Carmona, mi cotutor es el ingeniero Mario Palacio, de la Universidad Pontificia Bolivariana, de sede Montería, y el título de mi tesis es el análisis térmico de un secador solar de biomasa con y sin acumulación de energía térmica mediante materiales de cambio de fase. Para hablar un poco sobre la investigación, hay que remontarnos a algunos conceptos teóricos para aclarar unos temas. Lo primero son los sistemas de conversión de energía solar, en el cual principalmente nosotros nos centraremos en la energía solar térmica, y los principales sistemas de conversión son los colectores solares. Estos colectores solares son dispositivos diseñados para absorber la energía del sol y elevar la temperatura de un fluido de trabajo para su posterior uso. Estos colectores se dividen en dos grandes grupos, los cuales son los colectores solares sin concentración y los colectores solares con concentración. Nosotros en la investigación, debido a la aplicación que es de secado solar, nos centraremos en los colectores solares sin concentración, específicamente en un colector solar de placa plana para calentamiento de aire. Estos dispositivos, estos colectores de placa plana, son los colectores mundialmente más usados para este tipo de aplicaciones. Un colector de placa plana consiste simplemente en una cubierta translúcida, una placa de absorción y varias capas de aislamiento. El fenómeno de conversión de energía proviene del momento en el que los rayos del sol penetran la cubierta translúcida y son captadas por la placa de absorción. Esta placa a su vez se calienta y el aire que está pasando entre la cubierta translúcida y la placa de absorción se eleva su temperatura por el contacto con la placa y por el efecto invernadero generado dentro del colector. Por otro lado, nosotros tenemos el secado solar, que básicamente el secado solar es el fenómeno en el cual la radiación solar es usada para extraer el agua de productos orgánicos. Existen numerosos tipos de secadores solares que se han venido diseñando y creando a lo largo de los años, pero primeramente nosotros desde la antigüedad usamos lo que se conoce como secado al sol, lo que hoy en día se conoce como secado tradicional, que simplemente es ubicar los productos o la materia prima a secar a la intemperie, y en las horas de sol el producto es secado, básicamente. Esto es una aplicación que hoy en día se sigue utilizando mucho alrededor del mundo. Sin embargo, hay algunos equipos que han mejorado la eficiencia de estos procesos de secado, como lo son los secadores solares directos, indirectos y mixtos. Los secadores solares directos, que hay un ejemplo acá en el lado derecho,
Son simplemente cabinas translúcidas en donde se ubican los productos a secar. Estos productos pierden humedad debido al efecto invernadero provocado por el recinto. Este secador que se ve acá en la imagen es lo que se conoce como un invernadero o greenhouse. Por otro lado, tenemos el secador solar indirecto, los secadores solares indirectos, que simplemente son colectores solares de placa plana que lo que hacen es calentar el aire. Posteriormente, este aire entra a una cabina de secado en donde están los productos y el aire remueve la humedad de los productos dentro del recinto. Por último, está el secado solar mixto, que simplemente es la combinación de ambos tipos de secado. Simplemente tenemos un colector solar para precalentamiento de aire y una cabina translúcida en donde se ubican los productos a secar. En nuestra investigación, nosotros nos centraremos en este tipo de secador debido a que combina las dos tecnologías anteriores, y en la revisión bibliográfica donde se encuentra donde este equipo ha sido menos utilizado a lo largo de los años. Por último, tenemos los sistemas de almacenamiento de energía térmica, los cuales se pueden clasificar por el tipo de almacenamiento en calor sensible, calor latente y energía química. El calor sensible simplemente es el proceso en el cual un material almacena energía por la diferencia de temperatura. Por el otro lado, en energía química, esta acumulación de energía se da por procesos y reacciones reversibles endotérmicas e exotérmicas. Y por último, el calor latente. Esta energía es almacenada o liberada por el material mientras este cambia su fase. Este tipo de almacenamiento es ideal para los procesos de aplicación en energía solar, en secado solar, debido a que ellos mantienen una temperatura, un rango de temperatura específico mientras cambia de fase, y tiene una mayor densidad energética con respecto a los demás tipos de almacenamiento. A su vez, este calor latente se divide en los tipos de cambio de fase que se pueden dar. Sin embargo, nosotros decidimos utilizar el cambio de fase sólido-líquido debido a que presenta unas expansiones volumétricas menores en comparación a los demás tipos de cambio de fase. Y a su vez seleccionamos las ceras de parafina debido a que su rango de temperatura, su rango de aplicación están dentro de las aplicaciones que se utilizan para energía solar, que tienen un bajo costo y tienen una disponibilidad bastante grande a nivel regional en comparación a los demás materiales usados en esta aplicación. Por el lado del estado del arte, nos encontramos, pues acá tenemos una gráfica donde está el número de publicaciones versus los años, desde 1980 hasta el 2020. La línea azul son las publicaciones hechas a lo largo de los años en secado solar, y la línea naranja son las publicaciones hechas en secado solar con almacenamiento térmico mediante materiales de cambio de fase. Se reconoce en esta gráfica que esta temática en secadores solares ha venido creciendo a lo largo de los años. De hecho, todavía tiene una tendencia exponencial, y el secado solar con PCM, si bien no ha sido estudiada, presenta una gran oportunidad debido a el aumento de desempeño que generan estos materiales de cambio de fase. A su vez, viendo en la literatura, nosotros encontramos una brecha de investigación, los cuales son que actualmente los prototipos secadores solares presentes en la literatura no evidencian un proceso de diseño direccionado a optimizar el rendimiento del dispositivo. Además, no se reportan análisis experimentales simultáneos de la tecnología, es decir, comparar un secador solar sin PCM con un secador solar con PCM. Y por último, no se han presentado un análisis a profundidad del comportamiento térmico de los componentes principales de un secador solar con PCM. Para cubrir estas brechas de investigación, nosotros planeamos implementar un análisis termodinámico y de transferencia de calor del dispositivo.
a su vez realizar un diseño de un prototipo de secador solar con y sin PCM, desarrollar un análisis comparativo de los dos prototipos bajo las mismas condiciones de operación y evaluar el rendimiento energético con y sin PCM de los secadores solares. Como objetivo general tenemos realizar un análisis térmico y experimental del proceso de secado solar con y sin acumulación de energía térmica con PCM para biomasa. Como objetivos específicos tenemos el desarrollo y la implementación de ecuaciones de diseño para estimar el comportamiento de los secadores solares con y sin almacenamiento de energía térmica con PCM. De segundo, tenemos diseñar y construir un secador solar con acumulación de energía térmica y un secador solar sin acumulación de energía térmica para biomasa, teniendo en cuenta características físicas, geométricas y térmicas de los dispositivos y del material de cambio de fase. Y por último, tenemos que analizar de forma comparativa los desempeños de los secadores solares con y sin almacenamiento de energía térmica con materiales de cambio de fase. La metodología propuesta es inicialmente desarrollar un modelo térmico que nos permita analizar todos los componentes en detalle. De segundo, vamos a diseñar y construir una plataforma experimental que consiste en un secador solar con PCM y un secador solar sin PCM. Y por último, tenemos la validación de este modelo térmico junto con el análisis comparativo de los secadores. En primera instancia, para el modelo térmico, se desarrolló un esquema de lo que sería nuestro secador solar. En este caso, nos centraremos en la parte del colector solar debido a que acá es donde estará ubicado el material de cambio de fase. A la izquierda tenemos un esquema del colector solar sin material de cambio de fase y a la derecha tenemos el esquema del colector con material de cambio de fase. A su vez tenemos, presentan todos los componentes principales, la cubierta de vidrio, la placa absorbedora, el suelo del colector y las capas de aislamiento. Para el esquema del colector solar con materiales de cambio de fase, el material de cambio de fase va a estar contenido dentro de la placa absorbedora, dividiendo así la placa absorbedora en una parte superior y una parte inferior. El material de cambio de fase estará entre estas dos placas. A su vez, en estas imágenes podemos ver todas las interacciones de energía y las transferencias de calor que se dan dentro del sistema. Tenemos la transferencia de calor por convección, la transferencia de calor por radiación, la entrada de energía solar y la entrada y salida de flujo de aire. Entonces, este modelo se desarrolló y a partir de condiciones experimentales tomadas por un sistema de colección de datos ubicado en la Universidad del Norte y algunos parámetros de entrada del modelo. Las variables de salida principales del modelo son todas las temperaturas de los componentes principales, es decir, el vidrio, la placa absorbedora, el PCM, el suelo del colector y la salida de aire del mismo. Por el lado de los flujos de calor tenemos todas las interacciones por transferencia de calor, de radiación entre componentes, de convección entre componentes y de conducción entre componentes. En energías acumuladas tenemos la energía acumulada diaria de los PCM, del PCM, de todos los componentes del colector y del calor útil entregado por el sistema. Por último, en otros parámetros tenemos la eficiencia acumulada del colector y la fracción líquida del material de cambio de fase. Una vez tenemos el modelo térmico, podemos pasar a la parte de diseño y construcción. En la parte de diseño y construcción se utilizó este secador solar mixto que pueden ver acá en un esquema, una vista frontal y una vista posterior, en donde pues tiene su colector solar y su invernadero o su recinto translúcido, con algunas otras dimensiones que serán de vital importancia para el diseño. Este diseño se hizo no solo con algunas ecuaciones tomadas de la literatura, específicamente para la parte del diseño de secador, sino también con el uso del modelo térmico para optimizar las dimensiones del secador junto con los materiales de cambio de fase. Las dimensiones o las medidas principales de este secador, una vez finalizado el proceso de diseño, se presentan en esta tabla. De manera general tenemos el largo del colector, el ancho del colector, la altura de entrada de aire, el
área total de colección para el secado, entre algunas otras medidas importantes. Después nosotros pasamos a la parte de construcción y manufactura, en el cual, pues, como pueden ver, el equipo se encuentra actualmente construido. Aquí podemos ver todas las partes de la plataforma experimental. En el número 1 tenemos el colector primario sin PCM. En el número 2, el colector primario con PCM. Tenemos de número 3 el colector secundario o el invernadero. Número 4 tenemos unos extractores de aire que son los encargados de mover el aire dentro del equipo. Tenemos una estación meteorológica y tenemos unidades de adquisición de datos que son los que se encargan de tomar todas las variables necesarias para el análisis. Una vez tenemos la plataforma experimental, pasamos a la validación del modelo térmico, el cual se hizo primeramente con resultados experimentales secundarios de una investigación en una revista de Cuartil 1, en el que presentan un secador solar indirecto, es decir, un colector solar con PCM, y tiene unos datos experimentales los cuales utilizamos para validar nuestro modelo. En estas gráficas se puede ver la temperatura de salida del aire del colector. La línea azul representa la temperatura simulada por el modelo térmico desarrollado por nosotros. La línea roja son los datos experimentales de la temperatura reportados en la investigación, y la línea verde es la temperatura ambiente reportada en esta investigación. Como podemos ver, el modelo predice satisfactoriamente, no solo en tendencias de todas las 24 horas de estudio, sino estadísticamente hablando, tiene una estima bastante bien la parte de la temperatura de salida del aire. También tenemos el flujo de calor absorbido por el colector, el cual a su vez, como la temperatura del aire está estimado casi que con mucha precisión los datos experimentales, y tenemos el flujo de calor almacenado por el PCM, que también presenta una buena tendencia ante los datos experimentales suministrados por el investigador. Por acá tenemos un resumen del comparativo modelo versus datos experimentales, en donde se presentan el análisis estadístico por medio del error medio absoluto y el error medio cuadrático del análisis estadístico. Para temperaturas del aire tenemos un error medio absoluto de menos de 2 grados centígrados, y para la parte de los flujos de calor tenemos errores menores a 70 vatios, lo cual nos lleva a concluir que el modelo estima correctamente los datos experimentales utilizados para la investigación. Por último, como resultados hasta la fecha, actualmente nosotros tenemos un artículo publicado en la revista Energies de la editorial MDPI. Es una revista de Cuartil 2, y tenemos la plataforma experimental completamente funcional para las posteriores investigaciones que se quieran hacer en secadores solares con material de cambio de fase. Muchísimas gracias.
disculpen, tenía el micrófono en silencio, entonces les decía que seguimos con la presentación del evento establecido para el día de hoy con las investigaciones de estudiantes de maestrías y doctorado en ingeniería mecánica. Para la siguiente presentación quiero darle la bienvenida en este momento al ingeniero Habib Zambrano, quien es el tutor de uno de los estudiantes que va a presentar el día de hoy su tema de investigación. Quiero darle la bienvenida al ingeniero Habib Zambrano y también para, además de presentarlo, comentarle y preguntarle un poco cómo es, ingeniero Habib, esa experiencia de ser tutor de estudiantes de posgrado, el tema de investigación, cómo se vinculan esos estudiantes a ustedes como los profesores del departamento. Cuéntanos un poco acerca de esa experiencia. Buenos días, Natalia. Buenos días a toda la audiencia. Pues es una experiencia muy interesante, yo diría muy, muy bonita, donde uno ve al estudiante, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, donde uno ve al estudiante pues crecer, ve uno el estudiante que entra con muchas ganas de hacer cosas nuevas, ¿cierto? Pero sin un rumbo cierto. Y uno pues lo encarrila en una línea y ve cómo poco a poco él va creciendo en la parte investigativa, desde prácticamente desde un punto donde no sabe a dónde ir hasta un punto donde ya en la investigación que lleva sabe más que el tutor. Entonces es una experiencia muy interesante donde el estudiante crece y en toda su paso por la universidad lo ve uno como él mismo crea su propia línea de investigación y se va solo prácticamente. Y ya cuando se gradúa de nuestro programa, ya prácticamente es un compañero más con el cual uno trabaja, él en su línea, uno en su línea y colaborando en todo para hacer una buena investigación. Claro, y Javi, en la mañana de hoy tú vas a presentar en este caso a uno de tus tutoriados. Quiero preguntarte en qué área de investigación llevan a cabo pues su tesis. Orlando lleva a cabo su tesis en la parte de energía. Es una tesis bastante interdisciplinar. Yo soy su tutor de Orlando, yo soy el tutor de Orlando, pero él también tiene un cotutor que es del área de ingeniería civil, ¿cierto? Él trabaja un tema muy interesante, muy actual, que son energías renovables y al mismo tiempo potabilización de agua. Es un tema también que tiene un gran punto muy social, algo muy social. Súper interesante. Súper interesante, Javier. Decías ahí que, o sea, ustedes trabajan en conjunto con otros ingenieros de otras áreas, por lo que es una buena oportunidad este espacio para decir eso, o sea, que la experiencia que tienen nuestros estudiantes de posgrado, tanto de maestrías y doctorados, es trabajar también en conjunto con otros profesionales de otras áreas, ni siquiera exclusivamente de ingeniería, sino también de medicina. Tenemos muchos estudiantes en el área de mecánica trabajando con el departamento de medicina, entonces ahí se ve como un trabajo en conjunto de varias áreas para una excelente generación de conocimiento, ¿cierto? Sí, correcto. Muchos de nuestros estudiantes trabajan interdisciplinariamente y por eso trabajamos en colaboración con otros profesores que trabajan en otras áreas diferentes, como lo dices tú en la parte médica o como trabaja mi estudiante Orlando, que hay un profesor de ingeniería civil y así pueden escoger diferentes áreas y nos aproximamos desde la ingeniería mecánica, nos aproximamos a cualquier rama de la investigación, ¿cierto? Perfecto. Bueno, Javi, ahora sí, todo tuya la presentación para que le des paso a tu estudiante Orlando y bueno, que el estudiante nos pueda comentar cómo ha sido su experiencia y todo lo que han venido investigando en su tesis. Bueno, gracias, Natalia. Me presento nuevamente. Mi nombre es Javi Zambrano. Soy profesor de tiempo completo del Departamento de Ingeniería Mecánica. Realicé mis estudios doctorales en la Universidad Noruega de Ciencias y Tecnología.
Hoy me complace presentarles al estudiante Orlando Alaciregui Fontalvo, quien se encuentra cursando tercer semestre del programa de maestría en Ingeniería Mecánica. Actualmente me encuentro dirigiendo su tesis de investigación en el área de energías renovables. Los dejo con Orlando para que les amplíe más la información sobre su interesante tesis. Adelante. Gracias, profe. Gracias por esa presentación. Bueno, mi nombre es Orlando, como ya se ha dicho. Voy a compartir un momento mi presentación. La presentación que estamos, pues el título de mi tesis que estoy trabajando actualmente es el desarrollo conceptual de un sistema electromecánico modular y descentralizado para el suministro simultáneo de agua y energía para atención de desastres y o riego de cultivos a partir de fuentes superficiales o subterráneos del sur y del centro y sur del departamento del Atlántico. Tengo actualmente dos tutores, ingeniero Javid, que ya lo conocieron, y ingeniero Aimer Maturana, de Ingeniería Civil. Bueno, para dar un poco más de contexto a ese título tan largo que vieron, las Naciones Unidas han planteado 17 objetivos, llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, y estos 17 objetivos buscan transformar o cambiar el mundo de aquí al 2030. Uno de estos objetivos, el número 6, es el agua limpia y el saneamiento. Y nos habla un poco este objetivo sobre la seguridad hídrica. ¿Y en qué consiste esto? Consiste en tener una disponibilidad de agua que sea adecuada en cantidad y calidad para el abastecimiento humano, los usos de subsistencia, la protección de los ecosistemas y la producción. Bueno, esto aplicado localmente aquí a Colombia, al departamento del Atlántico, es importante y se puede ver en comunidades del sur y centro que en épocas de sequía, como no colindan con el río Magdalena o con el canal del Dique, sufren mucho por el abastecimiento de agua. Estas comunidades, para subsistir, han encontrado aguas subterráneas y consumen de este tipo de aguas. Hay que aclarar que las aguas subterráneas son por lo general aguas salobres. Como vemos aquí en esta muestra tomada en Sabana Larga el 16 de octubre del año pasado, se encontró que la conductividad, que es como una medida de la salinidad del agua, es muy alta en este tipo de aguas subterráneas y no están aptas para el consumo. Y para el riego de cultivos incrementa la salinidad de la tierra a largo plazo, volviendo a la tierra infértil. Entonces, por esto es importante encontrar procesos de desalinización de agua que puedan ser aplicados a este tipo de lugares. Entre los procesos de los diferentes procesos de desalinización, pues existen procesos térmicos y procesos de membrana. En los procesos térmicos, pues podemos encontrar aquí en el ejemplo una columna de destilación. Consiste principalmente en evaporar y condensar el agua y de esta forma desalinizando. Y en los procesos de membrana podemos ver procesos como la electrodiálisis, que consiste en un campo eléctrico y una serie de membranas que sirven como cátodos y ánodos, y de esta forma, cuando el agua fluye a través de este campo eléctrico, se separan las sales y de esta manera purificar agua. O procesos como la ósmosis inversa, que pues más adelante voy a explicar por qué hemos decidido seleccionar este proceso y en qué consiste. El proceso de ósmosis inversa, comparado con los otros procesos que acabo de explicar, es mucho menos, requiere muchísima menos energía que los procesos térmicos y es muchísimo menos costoso que un proceso como la electrodiálisis. Aún así, es un proceso
como tratamiento de agua que requiere alta energía, comparado con un proceso convencional de agua con una planta como la AAA. Pero ¿en qué consiste este método de ósmosis inversa? Para explicarlo, me gustaría enfocarme en un concepto que de pronto muchos de ustedes pues lo han conocido, si no en la universidad, en el colegio, que es el proceso de ósmosis. ¿En qué consiste? El proceso de ósmosis ocurre cuando se tienen dos soluciones con diferente grado de salinidad separadas por una membrana semipermeable. ¿Qué es una membrana semipermeable? Simplemente una barrera que deja el tránsito de agua, pero no el tránsito de soluto. Entonces ocurre algo interesante, y es que el lado de menor concentración busca el equilibrio y transitar a través de la membrana, diluyendo el lado de mayor concentración hasta alcanzar el equilibrio. Entonces, por allá en los 60, a alguien se le ocurrió que lo contrario podía pasar. O sea, al aplicarle, como vemos aquí en la imagen, una presión al lado de mayor concentración, entonces iba a invertir ese flujo de agua, y de esta forma hacer posible el desalinizar agua. Y en los 70 ocurrió otra cosa fabulosa, y fue que a alguien se le ocurrió que de la unión de estas dos soluciones de diferente salinidad se podía crear energía. Bueno, una vez explicado esto, pues ya existen en la actualidad plantas desalinizadoras de agua de mar. Aquí tenemos un ejemplo. Se consiste en una bomba, un filtro de membranas, y al transitar a través de esta membrana se crean dos flujos: un agua de permeado que está apta para el consumo, y un agua de mayor concentración de sales que tiene alta presión y se pasa a través de un intercambiador de presión para aprovechar esa energía. Entonces, teóricamente, podemos utilizar este concentrado de agua y un agua de menor salinidad para producir energía a través de una turbina. Actualmente, en la universidad, estamos realizando pruebas con este banco de pruebas que podemos ver aquí. Sirve tanto para probar ósmosis inversa como para probar lo que es ósmosis por presión retardada, que es lo que está explicando, que se puede producir energía a través de estas dos diferentes soluciones. Consiste en principalmente una celda, que es la que vemos aquí. Esta celda tiene una membrana, y aquí se alimenta el agua, y se pasa el agua a través de la celda, y se produce un flujo de permeado. Nosotros medimos el flujo tanto másico como volumétrico que pasa a través de la membrana, y variamos diferentes variables, como lo que es la temperatura, la presión, y también el tipo de membrana o la solución de la sal, el concentrado de la sal. Bueno, mi experiencia como tal en la universidad ha sido excelente. He encontrado apoyo de mis profesores. He encontrado también aprendido cómo realizar un diseño de experimentos, cómo aprender lo básico. He sentido también la libertad, por decirlo así, de afrontar mi propia investigación. He tenido también la facultad
de aprender un poco cómo es lo de las publicaciones, por decirlo así. Hemos estado preparando un review para publicarlo, esperamos que se publique. Y bueno, muchísimas gracias por escucharme, por escuchar mi investigación. Orlando, muchísimas gracias por la información que nos has compartido en la mañana de hoy. Quiero aprovechar que estás aquí con nosotros para preguntarte, tú hablabas ahorita de unas publicaciones, ¿cierto? Sí, claro. ¿Cómo es esa experiencia de ustedes como estudiantes de maestría, publicar en una revista? O sea, ¿qué proceso tienen ustedes que llevar a cabo para que una revista pueda publicarles a ustedes ese artículo? ¿O cómo es ese proceso que llevas a cabo? Bueno, para comenzar, me gustaría decir que la maestría no obliga como tal a publicar, pero con ayuda de los profesores, la idea es buscar una revista que tenga una alta categoría, que sea reconocida, enfocándonos también en el artículo, buscar un tema que no haya sido publicado con anterioridad, obviamente, que sea interesante, bueno, el desarrollo del artículo también hay que ver si va a ser un review o si hay que realizar un experimento, realizar una metodología y buscar unos resultados. Bueno, una vez realizado esto, se busca, se manda el artículo a la editorial y ellos lo revisan y se espera una respuesta o un feedback de parte de ellos. Súper. Y ahora con respecto a tu financiación, tú eres uno de los estudiantes que ganó beca de regalías por el Departamento del Atlántico, ¿cierto? Sí, correcto. ¿Cómo ha sido esa experiencia, digamos, como becario? ¿Cómo ves tú, digamos, esa oportunidad? Esto también como un espacio para decirle a todas las personas que nos están escuchando que las oportunidades existen, que siempre hay que estar constantemente revisando todas estas entidades que abren convocatorias para formación de posgrado y que es tu caso, ¿no? Comenta un poco cómo fue la experiencia de aplicar a este tipo de beca. Sí, la beca como tal fue una oportunidad única en la vida. Colciencias publica cada 6 meses, cada vez que existe pues, el presupuesto, publica las becas. Cualquier persona puede entrar a la página de Colciencias. Una vez salió a comienzos de 2018, si no estoy mal, salió la oportunidad, pues la convocatoria. Yo fui a la universidad, hablé con el ingeniero Javid, buscábamos pues un tema de investigación para poder presentarlo a Colciencias. Una vez obtenido el tema de investigación, yo lo desarrollé, lo presenté a Colciencias y pues el tema pues se dio, gané la beca y eso es lo que hemos estado desarrollando para devolvernos esa oportunidad de devolverla en conocimiento a la gente. Claro, y a raíz de toda esta experiencia en temas de investigación que has ganado a lo largo de tu maestría, ¿tienes ganas de continuar de pronto tus estudios a nivel de doctorado? ¿Están tus planes? Sí, claro, está en mis planes una vez terminado pues esta investigación, seguir estudiando, seguir desarrollando este bonito proyecto que tiene bastante potencial, pues, de producir energía a través de 2 concentraciones de sal diferente. Me parece maravilloso. Entonces, una vez que termine esta maestría, el punto será seguir desarrollando a futuro este tipo de proyectos. Perfecto. Orlando, tenemos una pregunta en el chat
Bueno, y dice Orlando, ¿cuál es el alcance de la investigación en su tiempo de maestría y qué trabajo a futuro quedará pendiente después que se gradúe? Bueno, el alcance como tal es un diseño conceptual. O sea, es como plantear qué se necesita para crear un primer prototipo e implementarlo en este tipo de, de- pues, de lugares, de lugares remotos con difícil acceso a agua. Eh, Ese es el alcance. Y a futuro, pues, ¿qué queda pendiente? Podría ser de pronto el tener un concentrado al desalinizar agua, pues crea un contaminante que es agua con muchísima más concentración de sales. Entonces, ver qué se puede hacer con ese tipo qué se puede gestionar con ese tipo de producto, ¿no? Perfecto. Orlando, y ahorita que, bueno, me comentabas, nos compartías tu interés de continuar tus estudios de doctorado, también abrir como el espacio para recordarle a las personas que los estudiantes que realicen estudios de maestrías investigativas en nuestra división de ingenierías tienen la posibilidad de continuar con los estudios de doctorado y hacer este programa a menor tiempo. Entonces sería una excelente oportunidad ya que que estás a punto de culminar tu maestría en ingeniería mecánica y que deseas continuar los estudios de doctorado, pues saber que tienes esa oportunidad que se te homologuen unos cursos para que tú puedas poder realizar ese estudio de doctorado en menor tiempo. Entonces, son muchas oportunidades que existen a nivel pues, interno de la división, como también ese trabajo en conjunto que has venido realizando con tu cotutor, que es el ingeniero Aimer Maturana, que hace parte, es un profesor de tiempo completo que hace parte del Departamento de Ingeniería Civil. Entonces vemos aquí cómo todos los departamentos, digamos, se unen esfuerzos para poder crear investigación, para poder trabajar en conjunto. Con respecto a los grupos de investigación, ¿a qué grupo en este momento estás, a qué grupo perteneces? Sí, Nati, algo interesante que pues, estás diciendo, yo pertenezco al grupo de energía de parte del Departamento de Ingeniería Mecánica, Ok. pero al ser este tema algo multidisciplinar, por decirlo así, también he tenido la oportunidad de dar clases de otro pues, de programa de ingeniería civil con el ingeniero Heimer y purificación del agua, que necesitaba yo, por decirlo así, conceptos básicos para seguir aprendiendo. Entonces, los dos programas, por decirlo así, se unen y miran qué necesidades tiene el estudiante, que me parece algo excelente, para seguir investigando, para seguir creciendo como investigador. Claro, es que aquí en la división de ingeniería los programas están estructurados de tal forma que ustedes puedan tomar en sus cursos electivos, como su nombre lo dice, pues es de elección, ustedes puedan, digamos, determinar con su tutor cuáles son los cursos que necesitan tomar y que, digamos, aporten e impacten positivamente su investigación. Entonces, en el caso tuyo, que has venido también trabajando con las temáticas de civil en el área ambiental, pues, poder tener la oportunidad de tomar asignaturas en los posgrados de ingeniería civil y eso es muy enriquecedor para todos los estudiantes porque se crea pues una sinergia entre todos los departamentos y pueden ustedes adquirir conocimiento en otras áreas que no lo tenían, digamos, pensado. Entonces, es la verdad una experiencia muy, muy interesante a nivel de posgrado y todo ese mix de asignaturas que se permiten, porque además nuestros programas de esta manera están construidos precisamente para dar esa flexibilidad y que estudiantes de la maestría, el doctorado en mecánica puedan también tomar cursos en civil, en cursos en industrial. Tenemos muchos electrónicos también tomando cursos en sistema y así sucesivamente. Entonces, Sí, Orlando, se puede, al comienzo de todos los semestres, el coordinador de posgrados nos manda una agenda con todas las materias y uno habla con sus tutores y seleccionan la que va más acorde a su investigación. Así funciona la flexibilidad pues, en la universidad, que es sí, muy bueno. súper interesante. Y aquí también podemos mencionar que, bueno,
las personas que deseen conocer acerca pues, de la maestría que está realizando Orlando, que es la maestría en Ingeniería Mecánica de duración de 3 semestres académicos, o el doctorado en Ingeniería Mecánica de duración de 8 semestres académicos, pueden contactarnos a través de los correos que colocaremos aquí en pantalla. Recordarles nuevamente a todos que a través de ese correo pueden escribirnos y solicitar cualquier asesoría personalizada, ya sea en temas académicos o en temas administrativos y financieros. En la Universidad del Norte nos complace muchísimo dar este tipo de asesorías de acuerdo pues a la situación que vivimos actualmente por el tema de la pandemia. No nos es posible hacer las asesorías de manera presencial en nuestro campus, pero sí nos encontramos con todo el equipo académico y administrativo haciendo las asesorías de manera remota. Así que escríbanos en nuestro correo por si desean recibir más información de estos programas. Recordarles también que el coordinador académico, tanto de la maestría como el doctorado en Ingeniería Mecánica, es el ingeniero Mauricio Carmona. Adicionalmente, en nuestras redes sociales también encuentran toda la información relacionada a los diferentes eventos que estamos llevando a cabo al interior de nuestra división, que como les dije anteriormente, uno de los eventos con más fuerza en este momento también es la Feria Virtual de Posgrado, que le permite a todas las personas interesadas en formarse a nivel de maestría y doctorado poder hacer su inscripción de manera gratuita. Entonces, a través de nuestro Instagram, que estamos como Posgrados Ingeniería UN, pueden encontrar toda la información y en nuestra biografía pueden revisar los enlaces de cada uno de estos eventos que estamos desarrollando del 26 al 30 de octubre. Entonces, bueno, les agradezco a todos los que siguen conectados, a los que próximamente se van a conectar y los que nos están acompañando desde esta mañana en nuestra transmisión en vivo. En pocos minutos estaremos con la siguiente sesión. Muchísimas gracias.
Bueno, para continuar con la última sesión de la jornada de esta mañana de las investigaciones de estudiantes de maestrías y doctorado en ingeniería mecánica, me complace darle la bienvenida al coordinador académico, tanto de la maestría como el doctorado en ingeniería mecánica, el ingeniero Mauricio Carmona, quien nos acompaña en la mañana de hoy y será el encargado de darle la bienvenida a nuestro último estudiante de esta jornada. Entonces, en este momento doy paso al ingeniero Mauricio Carmona. Ingeniero Mauricio, bienvenido y qué gusto tenerlo en la mañana de hoy. Muchas gracias, Natalia. Gracias por la invitación. Gracias por el espacio donde podemos compartir los trabajos que hacemos en la maestría y el doctorado. Realmente son muchos de diversas áreas. Es difícil concentrar tanto trabajo y poder expresarlo para los estudiantes en tan poco tiempo, en un espacio tan pequeño. Pero muchas gracias por la oportunidad. Ojalá podamos seguir haciendo y participando en estos espacios donde, bueno, nosotros con mucho gusto compartimos nuestras experiencias de investigación. Muchas gracias, Natalia. Bueno, Mauricio, es un placer de verdad, como te dije, tenerlos a todos ustedes acá. Es un espacio no solo para que la comunidad uninorteña conozca qué es lo que estamos haciendo al interior de nuestra división, sino también para que cualquier persona externa, profesores de otras universidades, demás, sepan todo ese esfuerzo y todas esas temáticas que llevamos al interior de nuestros posgrados. Entonces, bueno, yo creo que, Mauricio, te dejo para la presentación oficial de nuestro último estudiante de posgrado en esta mañana. Recordarles a todos que seguiremos en la jornada de la tarde desde las 3 p.m., dando pues toda la información y socializando con todos ustedes más investigaciones de nuestros estudiantes de posgrado en ingeniería mecánica. Adelante, Mauricio, con la presentación de nuestro último estudiante. Muchas gracias. Hemos tenido en esta mañana las intervenciones de diferentes líneas de investigación, la de Luis López relacionadas con el proceso de diseño, la de Camilo Ramírez, que está relacionada con energías renovables, específicamente con energía solar. De nuevo, también con energías renovables, nuestro estudiante Orlando Olarasegui, un tema muy interesante que es el de tratamiento de aguas y específicamente... Bueno, para continuar con la última sesión de la Natalia, jornada ¿me de escuchas? esta mañana de las investigaciones de estudiantes de maestrías y por último, entonces, la presentación de David Acosta. David es un estudiante nuestro que viene de una adquisición de una beca de Colciencias. Y en esta beca, bueno, muchos de nuestros estudiantes de doctorado específicamente han adquirido estas becas, la mayoría de nuestros estudiantes. Somos un programa que hemos sido afortunados a la hora de recibir becas. Y bueno, David también entonces trabaja en el área de energías renovables, específicamente en el área de energía solar. Y para mí es un agrado presentar al estudiante David Acosta, quien se encuentra ya en sus últimos semestres del doctorado y nos va a compartir entonces su tema de investigación. Muchas gracias, Natalia, y David, bienvenido. Muchas gracias, Mauricio. ¿Sí me escuchan bien? ¿Me escucha usted? Sí, lo escucho. Perfecto. Bien. Bueno, pues mi nombre es David Acosta. Yo soy estudiante del doctorado en ingeniería mecánica. Yo tengo una maestría en ingeniería mecatrónica. Soy ingeniero mecatrónico del pregrado. Me formé en mi maestría en Alemania y trabajé durante un tiempo en el sector automotriz en Alemania, pero por circunstancias de la vida terminé de nuevo en Colombia y decidí continuar con mis estudios de posgrado a nivel de doctorado, y mi énfasis, y siempre había querido trabajar con energías renovables, pero pues mi área de formación siempre fue la teoría del control. Entonces, después de discutir con el profesor Marco San Juan, quien es mi tutor, nosotros llegamos a la conclusión que iba a trabajar el área en el cual yo estoy entrenado, que es la teoría de control, pero aplicada
a sistemas de generación termosolares. Entonces vamos a ver esto de qué se trata. El título de mi tesis es el desarrollo de una metodología de control para compensar transitorios de nubes en sistemas de generación de energía solar térmica utilizando datos de predicción de radiación solar a corto plazo. Entonces, pues básicamente una central termosolar de torre central es como la que acabo de poner en la diapositiva. Tenemos miles de espejos que se llaman heliostatos. Se llaman heliostatos porque siguen al sol, tienen 2 grados de libertad que permiten orientar el espejo de tal forma que radien la energía que les llega del sol hacia la torre, concentrándola. Es decir, el combustible de estas plantas de generación de energía no es ningún combustible fósil, sino es la radiación solar directa. La radiación solar se compone de radiación solar difusa, porque al entrar en la atmósfera todos los haces de fotones que vienen desde el sol interactúan con todos los elementos que se encuentran en la atmósfera y hace que esa luz, ese haz de luz se descomponga en muchos vectores, y solo los que llegan de manera directa son los que pueden ser concentrados para ser aprovechados de forma de energía por radiación solar térmica. La idea de mi tesis es utilizar, desarrollar una estrategia de control que compense transitorios causados por nubes. ¿Qué pasa con estos sistemas? Que el combustible nunca falla en una planta de generación, por ejemplo, de gas natural. Pero acá, como hay nubes en la atmósfera y el recurso solar se llega a la Tierra de manera muy heterogénea. De esa forma, también la operación de estas torres de generación es muy complicada, porque tiene que permanecer bajo ciertos criterios muy estrictos de operación para no afectar el receptor central, que es el componente quizás más costoso en una torre de estas. Entonces la idea mía es, y la idea de mi proyecto es optimizar el uso de radiación solar disponible, pero sin exceder los límites operacionales en centrales solares de torre. Antes de entrar en detalles técnicos, me gustaría comentar algunas de las tendencias globales que había en el consumo energético mundial a 2019, según la Agencia de Información de la Energía, que es como el DANE de la energía del Departamento de Energía de Estados Unidos. Entonces ellos anualmente emiten un resumen, unas proyecciones de cómo va a ser el consumo energético en las próximas décadas. Y para el año pasado, antes de la pandemia, se preveía que el consumo energético mundial iba a aumentar en un 50% entre el 2018 y el 2050. Como ustedes pueden ver en la gráfica superior, pasamos casi de 600 cuatrillones en inglés, ¿no?, de BTUs hasta casi 900. Entonces, hay una mayor demanda de energía en todo el mundo, pero también podemos ver cómo las energías renovables y el gas natural son los que van a proveer gran parte del crecimiento de la generación de energía eléctrica en el caso de referencia. El caso de referencia que ellos utilizan para hacer estas predicciones es que las economías de los países crecen en promedio 3% anual. Todo esto obviamente se ve afectado por la pandemia, pero pues eso lo vamos a mencionar en un momento. Ellos incluyen claramente las fuentes hidráulicas como fuentes renovables, y esas fuentes renovables, incluyendo las hidráulicas, son las que tienen mayor crecimiento en las próximas décadas, del 2018 hasta el 2050, hacían las predicciones en el 2019, con un ritmo de casi 3.6% al año. Entonces, como ustedes pueden ver en la parte izquierda, lo que se ve es cómo va aumentando la generación de renovables. Entonces va tomando más y más trillones o billones en español de kilovatios hora. Y en la parte derecha vemos los componentes. Entonces lo que vamos viendo es cómo va creciendo el componente solar hasta llegar en el 2050 a casi 8.3 billones de kilovatios hora,
que se espera que se estén produciendo en el mundo de la generación de energía eléctrica con el recurso solar. Bueno, pero esto fue antes del COVID-19. Ya se están empezando a ajustar. Este año el informe dice, el informe de la Agencia Nacional de la Agencia de Información de la Energía dice, bueno, vamos a dar este informe el próximo año porque tenemos que ajustar todos nuestros modelos. Pero acá lo que ellos muestran son dos curvas. La curva que es gris es la curva del consumo, la demanda energética antes de la crisis. La azul es la curva donde el COVID se controla en el 2021 y volvemos a las mismas tasas de consumo del año pasado a mediados del 2022 o inicios del 2022, perdón. Y el escenario rojo es donde nos toma mucho más tiempo controlar la pandemia y hay un escenario de recuperación mucho más retardado donde el consumo energético solo alcanza los niveles del 2019 hacia el 2025. En cualquiera de los dos escenarios, sin embargo, y hay un tercer escenario que es el escenario de desarrollo sostenible, donde todos los países y todas las empresas privadas se comprometen 100% a los acuerdos de París y a reducir sus emisiones de carbono, que es el escenario verde que se ve acá. Entonces quiero llamar su atención a este círculo de acá. Entonces, tanto en el escenario azul, que es donde pues no hay un compromiso fuerte de hacer un desarrollo sostenible, como en el escenario verde, donde sí hay un compromiso fuerte de hacer desarrollo sostenible, la energía solar hay un cambio positivo y grande en la energía solar, en cuánto aporta la energía solar para la generación de energía eléctrica comparado con la última década. O sea, la última década es entre el 2010 y el 2019, es este pequeñito gris, y lo otro es lo que se espera que suceda entre el 2019 y el 2040. Es decir, estamos en un punto, y hace poco salía un artículo de prensa acá en Colombia que mostraba cómo la energía solar es incluso ahora más barata que otras fuentes de energía. Para aprovechar la energía solar, entonces, hay dos técnicas en este momento importantes. Está la generación fotovoltaica, que es una tecnología muy madura. Para el 2017 ya habían casi 415 gigavatios de capacidad instalada en el mundo. Y tenemos también la energía solar por concentración, que es en la que yo estoy estudiando, que la capacidad instalada para el 2018 estaba hasta ahora entre 5 y 6 gigavatios en el mundo. Sin embargo, una de las ventajas, bueno, el año pasado se agregaron casi 600 megavatios de capacidad de CSP, de energía solar por concentración. Entraron en servicio en Israel, en Sudáfrica y en China. Y en algunos países petroleros que han visto la necesidad de diversificar su economía, pero todavía, digamos, la energía solar térmica no entra en esos modelos de objetivos que nos ayuden a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Pues porque todavía toca bajar costos. Entonces es una tecnología que está abierta a mejoramiento y donde hay muchas brechas de investigación que hay que ir cerrando. Tipos de concentradores solares hay bastantes. Acá muestro 4. Estos son los más famosos, son los cilindroparabólicos o los más utilizados. Son concentradores cilindroparabólicos donde el fluido de trabajo al cual le aumentamos su entalpía, pues viaja a través del colector cilindroparabólico, y los espejos lo que hacen es ir siguiendo al sol en un solo eje durante el día. También están los colectores tipo lineal Fresnel, que hacen una semejanza a una parábola, pero cada uno de estos espejos tiene un ángulo determinado. Están los totalmente parabólicos, donde se aprovecha la energía en un solo punto, se concentra toda la energía en un solo punto. Y se encuentran pues las centrales de torre, que son las que yo estoy investigando.
Las metas, según el Departamento de Energía de los Estados Unidos para el 2030, es hacer que, y de hecho estas metas ya fueron reevaluadas el año pasado, es hacer que cuesten hasta 5 centavos por kilovatio hora el costo nivelado de energía utilizando tecnologías por concentración. Esto se va a lograr, ellos dan un camino cómo lograr estas reducciones mirando diferentes componentes del campo solar. Entonces mi tesis doctoral entra a jugar parte en cómo disminuir los costos de la operación. El proceso pues consiste básicamente en un campo solar conformado por miles de espejos. Estos espejos a veces tienen tamaños de 10 metros por 10 metros. Esos espejos entonces concentran la radiación en un receptor. El receptor que yo estudio se llama externo y de tubos, en el cual está conformado por cientos de tubos por los cuales fluye un fluido de trabajo, que en este caso es una sal térmica. A veces son mezclas eutécticas entre cloruro de sodio y cloruro de potasio. Existen dos tanques, un tanque de sal fría, un tanque de sal caliente. Y después viene un proceso, o sea, un bloque de potencia convencional. Entre ellos dos, estos tanques además sirven de almacenamiento térmico. Entonces, esta es una de las grandes ventajas de las centrales solares, es que como pueden almacenar el calor acá sensible, acá pueden almacenar la sal caliente y luego intercambiar ese calor y alimentar el ciclo de potencia. Y estos almacenamientos de energía pueden ser de 7, 12 horas, dependiendo el tamaño de la planta termosolar, haciendo que la planta termosolar pueda operar las 24 horas, cosa que los paneles fotovoltaicos no pueden hacer. Entonces, este es uno de los atractivos que puede tener este tipo de procesos y es la capacidad de despachar energía 24 horas. Bueno, aquí en el receptor central entonces tenemos tubos que están expuestos a una altísima radiación y por dentro va fluyendo una sal térmica. Aquí del tanque frío salen a 290 grados centígrados las sales térmicas y llegan al tanque caliente 565 grados centígrados. La sal, infortunadamente, es corrosiva a partir de cierta temperatura. Entonces, tenemos un límite superior que no podemos violar porque si no, entonces deterioramos el receptor. Además, los tubos que conforman el receptor están expuestos a esfuerzos térmicos elevados, especialmente por la distribución no homogénea del flujo solar y a los transitorios que son ocasionados por las nubes. Inmediatamente la nube bloquea la radiación del sol al heliostato, se cae la radiación sobre el receptor y cambia la temperatura rápidamente. Bueno, acá quiero hacer una pausa de la parte técnica y contarles cómo fue mi experiencia en la pasantía de investigación. Como parte del estudio doctoral está incluido una pasantía internacional. Entonces nosotros gestionamos una pasantía internacional. Yo me puse en contacto con el Centro Aeroespacial Alemán. Ellos tienen pues varios institutos, también investigan en ingeniería aeroespacial, pero uno de los institutos en particular era el Instituto de Solar Research Institute, de investigación en energía solar. Entonces tuve pues, ellos me acogieron y pude viajar a Colonia, donde queda el centro de investigación, y pude participar en un grupo de investigación que está a la vanguardia, ¿no? La investigación de los alemanes en energía solar fue casi con la que llevó el desarrollo de los fotovoltaicos al punto que está hoy en día, solo que pues después China les tomó la ventaja en costos. Y en energía solar por concentración son líderes con España y Australia. Entonces acá, por ejemplo, lo que vemos en la parte derecha y arriba es un medidor de radiación solar directa y difusa. Este aparato lo que hace es seguir el sol
y va bloqueando el sol para que podamos medir la radiación difusa, y también tiene un medidor de radiación directa. Con los recursos de investigación que me dio a mí MinCiencias para apoyar mi investigación, por medio de la universidad adquirí un sensor como este que se encuentra en este momento en el laboratorio de instrumentación y control, y estamos esperando, íbamos a empezar el proceso de instalarlo. Ya estábamos gestionando los recursos para poder instalarlo cuando sucedió lo de la pandemia. Entonces no lo hemos podido instalar, pero el otro año ya debe quedar instalado, y el grupo UREMA, el grupo de investigación al que pertenece mi investigación, va a quedar con la capacidad de medir radiación solar directa, porque en Colombia no se ha medido la radiación solar directa, y la universidad ya pronto va a tener la capacidad de hacerlo. Bueno, otra de las experiencias que tuve allá en la pasantía fue que Toyota le donó este carro que funciona 100% en hidrógeno. Es el primer carro comercial de hidrógeno, el Myriad, si lo quieren buscar. Él funciona netamente con hidrógeno y está a disposición del Instituto de Energía Solar para ir entre Colonia, donde está el Instituto de Investigación, y Jülich, que es la torre que ellos tienen experimental para hacer investigaciones en energía solar. Acá vemos los heliostatos de la torre del Jülich. Ellos tienen un receptor no como el que yo estudio, que es externo y de tubo, sino ellos trabajan receptores volumétricos. Y acá podemos ver en la superior derecha un heliostato que se llama Stelios, que es de los heliostatos que están más a la vanguardia. Es la nueva generación de heliostatos, y lo estaban probando allá en el Instituto Aeroespacial Alemán. Aquí estoy yo, pues, frente a la torre central, y esto que hay acá en la mitad es un reactor. Muchas de las grants o de las becas que se ganan ellos de la Unión Europea son en proyectos de ingeniería química solar, en los que ellos buscan producir hidrógeno o, por ejemplo, trabajar procesos de fabricación de cemento utilizando energía solar, porque la idea es decarbonizar todos estos procesos en el futuro. Y pues acá pues se ve algunos espejos apuntando a la torre central. Pues esa quería hacer un paréntesis para decir que una de las experiencias más bonitas del doctorado fue poder ir a estar en el mismo grupo de investigación donde yo había leído todos sus papers de investigación, y estar con ellos, pues, por ejemplo, con personas que llevan trabajando en el tema 20, 30 años. Ellos me licenciaron un software que se llama Stral, y con el cual estoy desarrollando las simulaciones de mi tesis doctoral. Aquí, pues, obviamente no tenemos la torre de Jülich. Y aquí lo que hago es simular el flujo sobre la torre utilizando la posición de los miles de espejos, la posición de la planta termosolar en la Tierra y la ubicación del Sol. Y pues también tengo la capacidad de hacer algunas atenuaciones atmosféricas con los cuales yo simulo las nubes. Con respecto a algunos resultados, pues esto fue un trabajo que presentamos derivado de mi investigación en Solar Paces, que es la conferencia más importante de energía termosolar que hay en el mundo. Nosotros hicimos un modelo del receptor, un modelo simple, o sea, acá es un modelo estacionario. Esta es la ecuación diferencial parcial que utilizamos para modelarlo. Dividimos los espejos en el campo solar en varios grupos. Asignamos esos grupos a puntos de mira específicos en el campo solar, en el receptor central, y no controlábamos los 2 grados de libertad para cada espejo, sino lo que hicimos fue reducir dimensionalmente el problema, y nos inventamos 2 variables mediante las cuales controlábamos la dispersión y la posición vertical de los puntos de mira sobre el receptor central. Con esa reducción dimensional pudimos hacer unos lazos de control clásicos que nos permitieron pues hacer una estructura de control. Es sencilla, se ve un poco complicada, pero es sencilla porque son esquemas de control clásicos, pero bueno, son muchos, son 192 controladores sobre la planta solar que tiene 6.482 espejos. Y lo que conseguimos es que simulamos el paso de una nube, simulamos el paso de una nube sobre el campo solar,
Y lo que hicimos fue comparar nuestra estrategia de control con la estrategia de control convencional, que consiste en aumentar el flujo másico de la sal para evitar, para que refrigere los tubos del receptor y evitar cualquier daño cuando hay perturbaciones ambientales. Como pueden ver, nosotros ganamos más energía. Bueno, no se ve tan claramente, pero nosotros ganamos más energía, lo cual nos permitió tener un comportamiento, o sea, la sal a la salida del receptor tenía una temperatura que nos permitía enviarla al tanque de sal caliente. O sea, estábamos ganando energía frente a la estrategia normal de control del campo solar con el flujo másico no hubiéramos ganado. Además, con el modelo encontramos las temperaturas en los tubos y aplicando un modelo analítico del estrés térmico para distribuciones no axisimétricas de temperatura en los tubos, nosotros podíamos determinar que no iba a haber fallas, no íbamos a superar el estrés térmico máximo que queríamos permitir sobre esos tubos. Entonces se podía aplicar la estrategia de control, por lo menos en ese intervalo temporal que nosotros escogimos. Esta conferencia la presenté iba a ser en Albuquerque, Nuevo México, pero pues no se pudo viajar, entonces fue por internet. Y pues lo que viene en mi tesis es la parte de predicción a corto plazo. Nosotros tenemos, gracias al DLR también, al Instituto Aeroespacial, ellos me dieron datos del sistema de predicción que desarrollaron, en el cual con cámaras de cielo abierto ellos lo que hacen es identificar las nubes y con mediciones y procesos estadísticos lo que hacen es entregar mapas de radiación solar a corto plazo, de la predicción de la radiación solar, tanto a nivel espacial como temporal. Y mi idea, entonces, o pues lo que estoy terminando realmente, estoy haciendo ya las pruebas, es adaptar los controladores utilizando este modelo de predicción y los modelos de los límites de corrosión y de esfuerzos térmicos que tiene la planta termosolar. Entonces, bueno, esta fue mi investigación, hablé lo más rápido posible, lamento si en eso se perdió algo de información, pero estoy abierto ahora a preguntas. Muchas gracias. David, muchísimas gracias a ti por haber aceptado la invitación en la mañana de hoy. La verdad es que quedo muy satisfecha de escuchar a todas las personas que nos acompañaron en la mañana de hoy, en especial tú, que cierras con tu intervención comentando esa experiencia que tuviste en Alemania. Me parece, la verdad, muy interesante y gratificante que nuestros estudiantes de posgrado tengan esa oportunidad de tener espacios fuera del país, digamos, conexiones con otros investigadores. Y bueno, eso para nosotros también es un orgullo y es una satisfacción poder saber que todas esas lecturas y esos artículos que leías acerca de personas que estaban en Alemania investigando y demás, tú mismo lo hayas podido vivir en carne propia. Entonces, gracias por compartir tu investigación, un tema muy interesante, por compartir pues con nosotros la experiencia. Cerramos con esta intervención las sesiones de la jornada de la mañana, investigaciones de estudiantes de maestrías y doctorados en ingeniería mecánica. Recordarles que desde las 3 de la tarde estaremos también presentando en jornada tarde, pues las demás investigaciones de otros estudiantes. Si desean conocer el enlace que los llevará directamente a estas sustentaciones o a estas charlas, vamos a compartir en el chat la página exclusiva del Research Day, evento que hemos llevado a cabo del 26 y que llevaremos y finalizaremos este viernes 30 de octubre. Recuerden que los siguientes días se presentarán las investigaciones de otras áreas temáticas de la ingeniería. Así que a todos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, acompañándonos, los que nos acompañaron desde temprano, los que aún siguen conectados y los que nos acompañarán durante la jornada de la tarde. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día. David, muchas gracias a ti también por haber estado aquí con nosotros. ¡Feliz día! Hasta luego.
Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.